Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa Francisco. La pace sia con voi. Con este saludo litúrgico da inicio a esta audiencia general de hoy 13 de octubre, miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario. Ahora escuchemos el texto bíblico de la carta de San Pablo a los Gálatas, que será el centro de la catequesis del Papa Francisco en esta audiencia general. El texto es tomado de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 1 y 13. Este texto que escucharemos a continuación en francés nos dice: esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en la libertad. Palabra de Dios. Con esta catequesis llegamos a desarrollar la 11ª catequesis del Papa Francisco sobre el comentario a la carta a los Gálatas. En esta ocasión, el Santo Padre nos presenta el tema de la libertad cristiana como fermento universal de liberación. Como a partir de este texto del capítulo 5, versículos 1 y 13, el Papa Francisco explicará cómo la libertad es el fermento universal de liberación. Ahora escuchemos el mismo texto en lengua alemana. En este largo camino que ha desarrollado el Papa Francisco para poder explicar precisamente el contenido de esta carta, como él dijo al inicio de su ciclo de catequesis, un contenido bastante actual, con temáticas bastante actuales que también tienen que ver con la vida de la Iglesia en nuestro tiempo. Ahora dispongámonos a escuchar este texto de San Pablo en nuestro idioma. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para esta libertad nos liberó Cristo. Por eso, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Ustedes han sido llamados a la libertad. Palabra de Dios. Mientras continuamos escuchando la proclamación de este pasaje bíblico de San Pablo a los Gálatas, saludamos a todas las emisoras y radios que el día de hoy están con nosotros. Especialmente saludamos a Radio Vicentina en Santiago de Chile, a Radio San Camilo en Lima, Perú, a Radio Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, a Radio ACD de México, Radio María en El Salvador y Guatemala, Radio María en Venezuela, Popular Televisión de Murcia en España, Setelmont TV, a Radio Paz de Miami, Estados Unidos, a Catholic Faith Network en Estados Unidos, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, a EWTN Televisión y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. También saludamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, así también a través de nuestro portal vaticannews.va, y a aquellas personas que están en sintonía del Facebook Live a través de nuestro portal de Facebook. San Pablo nos habla en este pasaje bíblico del capítulo 5 de la carta a los Gálatas de la importancia que tiene mantenerse firmes en lo que Cristo nos ha traído y no caer, dice San Pablo, nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Cristo ha venido a liberarnos. Por eso, dice San Pablo, ustedes han sido llamados para vivir en libertad.
Ahora escuchemos la catequesis del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. ma siete addormentati, eh? Buongiorno. Están un poco dormidos, ¿eh? Buenos días. Nel nostro itinerario di catechesi sulla lettera ai Galati, En nuestro itinerario de catequesis sobre la carta a los Gálatas, hemos podido enfocarnos en cuál es para San Pablo el núcleo central de la libertad. El núcleo central de la libertad. El hecho de que con la muerte y resurrección de Jesucristo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. En otros términos, somos libres. Nosotros somos libres porque hemos sido liberados por gracia, no por un pago, liberados por el amor, que se convierte en la ley suprema y nueva de la vida cristiana, el amor. Nosotros somos libres porque hemos sido liberados gratuitamente. Este es el punto clave. Hoy quisiera subrayar cómo esta novedad de vida nos abre a acoger a cada pueblo y cultura y al mismo tiempo abre a cada pueblo y cultura a una libertad más grande. San Pablo, de hecho, dice que para quien se adhiere a Cristo ya no cuenta ser judío o pagano. No, cuenta solo la fe que actúa por medio de la caridad. Creer que hemos sido liberados y creer en Jesucristo que nos ha liberado, esta fe que actúa por la caridad. I detrattori di Paolo, questi fondamentalisti che erano arrivati lì, Los detractores de Pablo, los fundamentalistas que habían llegado ahí, lo atacaban por esta novedad, sosteniendo que él había tomado esta posición por oportunismo pastoral, es decir, para gustar a todos, minimizando las exigencias recibidas de su más estrecha tradición religiosa. El mismo discurso de los fundamentalistas de hoy, el mismo discurso. La historia se repite siempre. Como se ve, la crítica en relación con toda novedad evangélica no es solo de nuestros días, sino que tiene una larga historia a las espaldas. Se repite. Aún así, Pablo no permanece en silencio, responde con presía, con valentía, una palabra griega que significa coraje, fuerza. Dice, ¿porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Pablo hace ver en esto que tiene mucha libertad. Ya en su primera carta a los tesalonicenses se había expresado en términos parecidos, diciendo que en su predicación no había usado nunca palabras aduladoras, ni con pretextos de codicia, ni buscando gloria humana. ¿Qué son los caminos del fingir algo, fingir una fe que no es fe, que es mundanidad? Il pensiero di Paolo si mostra ancora una volta di una profondità aspirata. El pensamiento de Pablo se muestra una vez más de una profundidad inspirada. Acoger la fe conlleva para él renunciar no al corazón de las culturas y de las tradiciones, sino solo a lo que puede obstaculizar la novedad y la pureza del Evangelio, porque la libertad obtenida de la muerte y resurrección del Señor no entra en conflicto con las culturas, no entra en conflicto con las tradiciones que hemos recibido, sino que más bien introduce en ellas, en las culturas, en las tradiciones, introduce en ellas una libertad nueva, una novedad liberadora,
la del Evangelio. La liberación obtenida con el bautismo, de hecho, nos permite adquirir la plena dignidad de hijos de Dios, de forma que, mientras permanecemos bien arraigados en nuestras raíces culturales, al mismo tiempo nos abrimos al universalismo de la fe que entra en toda cultura, reconoce las semillas de verdad presentes y las desarrolla llevando a plenitud el bien contenido en ellas. Accettare che noi siamo stati liberati da Cristo. Aceptar que hemos sido liberados por Cristo, por su pasión, su muerte y resurrección, es aceptar de llevar a la plenitud las diferentes tradiciones de cada pueblo, la verdadera plenitud. En la llamada a la libertad descubrimos el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio. ¿Cuál es el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio? Para que tome la cultura en la cual vive la comunidad cristiana y habla de Cristo en esa cultura. ¿Cuál es el verdadero sentido de esa inculturación? Es ser capaces de anunciar la buena noticia de Cristo Salvador, respetando lo que de bueno y verdadero existe en las culturas. No es una cosa fácil. Sono tante le tentazioni di voler imporre. No es algo fácil. Son muchas las tentaciones de querer imponer el propio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más atractivo. ¿Cuántos errores se han realizado en la historia de la evangelización queriendo imponer un solo modelo cultural? La uniformidad. A veces la uniformidad como regla de vida no es cristiano. La unidad sí. La unidad sí. La uniformidad no. A veces no se ha renunciado, ni siquiera se ha renunciado a la violencia para que prevalezca el propio punto de vista. Pensemos en las guerras. De esta manera se ha privado a la Iglesia de la riqueza de muchas expresiones locales que llevan consigo la tradición cultural de enteras poblaciones. Esto es exactamente lo contrario de la libertad cristiana. Siempre me viene a la mente cuando se detuvo el modo de hacer apostolado en China con el padre Ricci o en India. Esto no es cristiano, se decía. Esto es cristiano en la cultura del pueblo. En resumen, la visión de la libertad propia de Pablo está completamente iluminada y fecundada por el misterio de Cristo, que en su encarnación, recuerda el Concilio Vaticano II, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Esto quiere decir que no es uniforme. Existe la variedad, una variedad en la unidad. De aquí deriva el deber de respetar la proveniencia cultural de cada persona, incluyéndola en un espacio de libertad que no sea restringido por alguna imposición dada por una sola cultura predominante. Este es el sentido de llamarnos católicos, de hablar de Iglesia Católica. No es una denominación sociológica para distinguirnos de otros cristianos. No. Católico es un adjetivo que significa universal. La catolicidad, la universalidad, la Iglesia universal, es decir, la Iglesia católica, quiere decir que la Iglesia tiene en sí, en su naturaleza misma, la apertura a todos los pueblos y las culturas de todo tiempo, porque Cristo ha nacido, muerto y resucitado por todos. La cultura Por otro lado, la cultura es por su misma naturaleza en continua transformación. Se puede pensar en cómo somos llamados a anunciar el Evangelio en este momento histórico de gran cambio cultural, donde una tecnología cada vez más avanzada parece tener el predominio. Si pretendiéramos hablar de la fe como se hacía en los siglos pasados, correríamos el riesgo de no ser comprendidos por las nuevas generaciones. La libertad de la fe cristiana
La libertad cristiana La libertad de la fe cristiana, la libertad cristiana, no indica una visión estática de la vida, una visión estática de la cultura, sino una visión dinámica de la tradición, de una tradición que crece, pero siempre con la misma naturaleza. Por lo tanto, no pretendemos tener posesión de la libertad. Hemos recibido un don para custodiar, y es más bien la libertad que nos pide a cada uno estar en un constante camino, orientados hacia la plenitud. Es la condición de peregrinos, es el estado de caminantes en un continuo éxodo, liberados de la esclavitud para caminar hacia la plenitud de la libertad. Este es el gran don que nos ha dado Jesucristo, nuestro Señor. Nos ha liberado de la esclavitud gratuitamente y nos ha puesto en este camino para caminar en la plenitud de la libertad. Gracias. Con esta exhortación de caminar siempre en esta vía que Cristo resucitado nos ha dado, nos ha liberado y nos hace caminar en la plena libertad, concluye la catequesis del Papa Francisco hoy miércoles 13 de octubre, 28ª semana del tiempo ordinario, en el cual ha desarrollado este tema tan importante de la libertad como fuente de la liberación. Ahora damos paso a los saludos en francés de las comunidades e iglesias locales que se unen a la intención del Papa Francisco para poder orar por las intenciones del Sumo Pontífice y también escuchar el resumen de la catequesis que ha apenas pronunciado el Santo Padre. Escuchemos. Seule compte la foi qui opère par la charité. La foi n'entre pas en conflit avec les cultures et les traditions. Elle n'implique pas d'y renoncer, mais seulement à ce qui, en elle, fait obstacle à la nouveauté et à la pureté de l'Évangile. La foi entre dans toutes les cultures, en reconnaît les germes de vérité et les développe, portant à leur plénitude le bien qu'elles contiennent. C'est ainsi que l'annonce du Christ Sauveur respecte ce qu'il y a de bon dans les cultures auxquelles elle s'adresse. C'est l'inculturation de l'Évangile qui n'est pas une chose facile. L'Église a en elle-même une ouverture universelle à tous les peuples de tous les temps. C'est le sens du mot catholique, car le Christ est né, mort et ressuscité pour tous les hommes. La liberté chrétienne El monitor está recordando cómo el Papa Francisco hoy ha subrayado esta novedad de vida que nos abre a acoger a cada pueblo y cultura y al mismo tiempo abre a cada pueblo y cultura a una libertad más grande. San Pablo, de hecho, dice que para quien se adhiere a Cristo, saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a las parroquias de Nuestra Señora de Cham y de Cognac. Como peregrinos de un camino a veces difícil y doloroso, vamos con alegría hacia la liberación definitiva del pecado y de la muerte que nos ofrece Jesucristo. Damos testimonio a todos de esta felicidad del camino y de paz. Que Dios los bendiga. En sus saludos a los peregrinos de lengua francesa, el Papa ha recordado sobre todo la presencia de los miembros de estas dos parroquias de Champs y de Cognac presentes en el aula Pablo VI, que el día de hoy vemos con bastante concurrencia de fieles y peregrinos que han llegado de diferentes partes del mundo. De este modo vamos viendo que poco a poco se van superando algunas restricciones y vamos viendo que las actividades de los peregrinos, los actos de devoción también pueden vivirse de manera comunitaria, de un modo más concurrido. Ahora la comunidad de lengua inglesa presenta también sus saludos y sus intenciones de orar por el Papa Francisco y por su ministerio petrino a la guía de la Iglesia Universal.
His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul's letter to the Galatians, we have seen that our new life of freedom in Christ comes as an unmerited gift of God's grace through baptism, which makes us sharers in the Lord's saving passion, death, and resurrection. We have been set free by love, which becomes the new and supreme law of the Christian life. This gospel message of our liberation is universal, addressed to all men and women, and to every people and culture. Indeed, the gospel is meant to be enculturated in every time. El monitor está recordando que el pensamiento de San Pablo se muestra una vez más de una profundidad inspirada, porque al acoger la fe conlleva para él renunciar no al corazón de las culturas y de las tradiciones, sino a lo que puede obstaculizar la novedad y la pureza del Evangelio. Porque la libertad obtenida de la muerte y resurrección del Señor no entra en conflicto con las culturas, con las tradiciones que hemos recibido, sino más bien que introduce en ellas una nueva libertad, una novedad liberadora. Esa novedad, esa nueva libertad es la libertad del Evangelio. Por ello, la liberación obtenida con el bautismo nos permite adquirir la plena dignidad de hijos de Dios, de forma que mientras permanecemos arraigados, podemos vivir en nuestras culturas y tradiciones. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la odierna audiencia, especialmente a los grupos provenientes de los Estados Unidos de América. En este mes de octubre, a través de la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, podemos crecer en la libertad cristiana que hemos recibido en el bautismo. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. El Papa Francisco se encomienda a Nuestra Señora del Rosario, que en este mes de octubre la hemos celebrado el día 7 de octubre, para que pueda ella interceder en la libertad y puedan los cristianos de Estados Unidos crecer en esta libertad por medio del bautismo que han recibido. May God bless you. Ahora escucharemos a los fieles de lengua alemana presentes en la audiencia general y también que están siguiendo esta audiencia a través de los medios de comunicación y sobre todo a través de Vatican News, que lleva esta señal hasta sus hogares hoy 13 de octubre. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Escuchemos también el resumen Danach wird der en Heilige lengua Vater alemana. allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in unseren Betrachtungen über den Brief des Apostels Paulus an die Galater haben wir den inneren Kern der wahren Freiheit herausstellen können. Diese beruht darauf, dass Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung uns von der Knechtschaft der Sünde und des Todes befreit hat. Wir sind frei, weil wir befreit wurden. Die Liebe hat uns befreit, welche selbst zum neuen und obersten Gesetz des christlichen Lebens geworden ist. Diese Neuheit schenkt jedem Volk und El monitor está recordando cómo el Papa Francisco ha señalado que en la llamada a la libertad descubrimos el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio, ser capaces de anunciar la buena noticia de Cristo Salvador, respetando lo que de bueno y verdadero existe en las culturas. El Papa ha dicho que no es algo fácil, son muchas las tentaciones de querer imponer el propio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más atractivo.
También ha recordado cuántos errores se han realizado en la historia de la evangelización, queriendo imponer un solo modelo cultural. A veces no se ha renunciado ni siquiera a la violencia para que prevalezca el propio punto de vista. De esta manera se ha privado a la Iglesia de la riqueza de muchas expresiones culturales en el mundo. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua tedesca. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua alemana. Que la Virgen María, de la cual recordamos hoy la memoria de Nuestra Señora de Fátima, sea nuestra guía en el camino de continua conversión y penitencia para ir al encuentro de Cristo, Sol de Justicia. Que su luz nos libere de todo mal y disperse las tinieblas de este mundo. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. El Papa Francisco también se encomienda a Nuestra Señora de Fátima, de la cual hoy recordamos la memoria litúrgica, para poder pedir la intercesión de ella en favor de los fieles de lengua alemana en este continuo camino de conversión y penitencia, dicho el Papa, para ir al encuentro de Cristo, Sol de Justicia. Y ahora escucharemos el resumen de la catequesis que el Papa ha pronunciado en nuestro idioma. El Papa se dirigirá a todos los pueblos de América Latina, de España y de habla hispana. Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre una consecuencia de la libertad que hemos recibido de Cristo, que nos lleva a acoger a todos los pueblos y culturas y al mismo tiempo hace capaces a esos mismos pueblos y culturas de abrirse a Él, a Jesús. Acoger la fe no supone renunciar en su esencia a las propias raíces, a las propias tradiciones, sino solo a lo que obstaculiza la novedad y pureza del Evangelio. Este es el verdadero sentido de la inculturación, que podamos anunciar a Cristo Salvador respetando lo bueno y auténtico que existe en cada cultura y en cada sociedad, considerando también su continua evolución. La libertad de la fe cristiana es dinámica y el don que hemos de custodiar nos exige que vivamos esa libertad en un peregrinaje continuo, orientados hacia la plenitud que todos estamos llamados a alcanzar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a mantener un espíritu de peregrinos, siempre en camino, siguiendo juntos las huellas de Cristo con libertad y alegría hacia esa patria que Dios nos convoca. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiencia, Estamos escuchando cómo los pueblos e iglesias locales de lengua portuguesa se unen a las intenciones del Papa Francisco y también rezan por las intenciones del Papa y la Iglesia Universal.
Asimismo, el monitor recuerda que también al final se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición a todos los presentes en el aula Pablo VI, que son muchos, y también a las personas que están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación. Ahora escuchemos el resumen de la catequesis del Papa. Descobrimos o verdadeiro sentido da enculturação do Evangelho. Ser capazes de anunciar a boa nova de Cristo Salvador, respeitando aquilo que existe de bom e verdadeiro nas culturas. A visão paulina da liberdade é inteiramente iluminada e fecundada pelo mistério de Cristo, que pela sua encarnação, como recorda o Concílio Vaticano II, se uniu de certo modo a cada homem. Assim, a liberdade que Jesus nos alcançou com a sua morte e ressurreição não entra em conflito com as culturas e tradições que recebemos. Na verdade, o batismo permite-nos obter a plena liberdade de filhos de Deus. E, ao mesmo tempo que permanecemos inseridos nas nossas raízes culturais, abrimos-nos ao universalismo da fé, que penetra e abraça todas as culturas, desenvolvendo até à plenitude as sementes de bem nelas inserido. Segundo explica o apóstolo, acolher a fé obriga a renunciar, não ao coração das culturas e tradições, mas apenas àquilo que nelas possa obstaculizar a novidade e pureza do Evangelho. Para quem adere a Jesus, não conta ser circuncidado ou não circuncidado, ser judeu ou pagão. O que conta é a fé que atua pelo amor. A Igreja tem na sua própria natureza a abertura a todos os povos e às culturas de todos os tempos, porque Cristo nasceu, morreu e ressuscitou por todos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Cari fedeli di lingua portoghese, Queridos fieles de lengua portuguesa, los saludo a todos y les deseo que puedan ser fortalecidos siempre en sus corazones el poder sentir y el vivir en la iglesia perseverando en la oración cotidiana del rosario. Pueden así encontrar cada día con la Virgen Madre, aprendiendo de ella a cooperar plenamente con los planes de salvación que Dios ha para cada uno. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus seres queridos. Papa Francisco también se encomienda a la memoria de la Virgen para que pueda interceder por los fieles de lengua portuguesa, para que puedan así encontrarse cada día con ella, aprender de ella a cooperar plenamente con los planes y los designios de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este es el deseo y el aliento del Papa Francisco a los fieles de lengua portuguesa. Al final les ha impartido la bendición apostólica a ellos y a sus seres queridos. Ahora escucharemos los saludos de las comunidades de lengua árabe que también participan en esta audiencia general. Ellos también hacen presentes sus intenciones de rezar por el Papa Francisco y su ministerio petrino y también se unen a las intenciones del Santo Padre por la Iglesia Universal. Asimismo, escucharemos un resumen de la catequesis que el Santo Padre ha pronunciado esta mañana. ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على الحرية المسيحية بكونها خميرة شاملة للتحرير في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطية. قال:
تساعدنا الحرية المسيحية أن نرى ما هو جديد في الحياة. لذلك إن قبول الإيمان بحسب بولس الرسول لا يقتضي التخلي عن قلب الثقافات والتقاليد، بل التخلي فقط عما يمكن أن يعيق ما هو جديد في الإنجيل وطهارته. El monitor está recordando que la visión de la libertad propia de Pablo está completamente iluminada y fecundada por el ministerio de Cristo, que en su encarnación, como lo recuerda el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes 22, se ha unido en cierto modo con todo hombre. De aquí deriva el deber de respetar la proveniencia cultural de cada persona, incluyéndola en un espacio de libertad que no sea restringido por alguna imposición dada por una sola cultura predominante. Este es el sentido de llamarnos católicos, ha precisado el Papa Francisco. De hablar de Iglesia Católica no es una denominación sociológica para distinguirnos de otros cristianos. Católico es un adjetivo que significa universal, que quiere decir que la Iglesia tiene en sí, en su naturaleza misma, la apertura a todos los pueblos y las culturas de todo tiempo, porque Cristo ha nacido, muerto y resucitado por nosotros. Asimismo, la cultura está por su misma naturaleza en continua transformación. Por ello se puede pensar en cómo somos llamados a anunciar el Evangelio en este momento histórico de gran cambio cultural. Saludo a los fieles de lengua árabe. La libertad de la fe cristiana no indica una visión estática de la vida y de la cultura, sino dinámica, y pide a cada uno de nosotros estar en un constante camino orientados hacia su plenitud. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. El Papa Francisco, saludando a los fieles de lengua árabe, también ha recordado que esta visión de la fe y de la libertad cristiana no es una visión estática de la vida y de la cultura, como hemos escuchado en la catequesis, sino que es una visión dinámica, en la cual cada uno de nosotros está orientado hacia la plenitud de la libertad. Como de costumbre, el Papa ha pedido y ha invocado la bendición para todos los fieles de lengua árabe y ha, sobre todo, pedido que los proteja el Señor de todo mal y los libere de todo mal. Vamos llegando ya al final de esta audiencia general y escucharemos el resumen de la catequesis en polaco de todo el pueblo de Polonia, que también se hace presente en esta audiencia general. Oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w naszych katechezach na temat listu do Galatów mogliśmy uwypuklić to, co święty Paweł uważa za fundament wolności. Fakt, że przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu i śmierci. Wolność, o której wspomina apostoł narodów, nie stoi w sprzeczności z otrzymanymi przez nas kulturami. El monitor está recordando que en este itinerario de catequesis sobre la carta a los Gálatas, el día de hoy se ha enfocado el tema central de la libertad. De hecho, dijo el Papa, con la muerte y resurrección de Cristo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. En otros términos, somos libres porque hemos sido liberados por gracia, liberados gratuitamente, liberados por el amor que se convierte en la ley suprema y en una nueva ley de la vida cristiana. Es por esto que hoy es esta novedad de vida que nos abre a acoger a cada pueblo y cultura y al mismo tiempo abre a cada pueblo y cultura a una libertad más grande. San Pablo de hecho dice que para quien se adhiere a Cristo, para quien se bautiza, ya no cuenta ser judío o pagano, cuenta solo que la fe que actúa por la caridad.
Los detractores de Pablo, de aquellos fundamentalistas que habían llegado a la comunidad de los Gálatas, lo atacaban por esta novedad, sosteniendo que Pablo había tomado esta posición de oportunismo pastoral, es decir, de tratar de gustar a todos, minimizando las exigencias recibidas de sus más estrechas tradiciones religiosas. Como se ve, la crítica en relación con toda novedad evangélica no es solo de nuestros días, sino que tiene una larga historia a nuestras espaldas. Wyzwolenia z niewoli, aby podążać ku pełni wolności. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Esta semana se recuerda el aniversario de la elección de San Juan Pablo II y la memoria litúrgica de San Juan XXIII, Santa Teresa de Ávila y Santa Eduviges de Slesia. Sus vidas son claros ejemplos de libertad cristiana. La experiencia de estos santos les recuerda que no existe libertad sin responsabilidad y sin amor por la verdad. Y la más grande realización de la libertad es la caridad que se concretiza en el servicio. Los bendigo de corazón. El Santo Padre recuerda a los fieles polacos y a todo el pueblo de Polonia que existen ejemplos claros de la libertad cristiana. En ese sentido, ha recordado la elección de San Juan Pablo II y la memoria litúrgica del Papa San Juan XXIII, de Santa Teresa de Ávila y de Santa Eduviges de Slesia, que han sido, él ha dicho, claros ejemplos de libertad cristiana. Una libertad que se debe de vivir con responsabilidad, que también nos debe de llevar al amor por la libertad. Y ha señalado que la más grande realización de la libertad es la caridad, que se hace concreto en el servicio a los demás. Este ha sido el aliento del Santo Padre a los polacos presentes en el aula y también a todo el pueblo de Polonia. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà. Los fieles de lengua italiana expresan también su fidelidad y rezan por la fidelidad de su ministerio apostólico. El monitor recuerda que a la conclusión de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y al final el Papa impartirá la bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos, a los que sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los fieles han traído hasta aquí. Dirijo un cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Saludo a las religiosas siervas de María Reparadora que celebran su capítulo general y las animo a proseguir con fidelidad y alegría su servicio al Evangelio y a los hermanos. Saludo a las suores calabriniane. Saludo a las religiosas escalabrinas que participan en un curso de formación y les exhorto a ser generosas testimonios de acogida y de fraternidad. Ustedes que trabajan mucho con los migrantes, continúen así. Saludo y ringrazio la delegazione del comune di Cervia. Saludo y agradezco a la delegación del municipio de Cervia que está aquí reunida para la tradicional regalo de la sal. Y esto me recuerda a Monsignor Marini y su santa memoria. Mi pensamiento va al final, como de costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. Hoy recordamos la última aparición de Nuestra Señora de Fátima. A la celestial Madre de Dios, las encomiendo a todos ustedes para que les acompañe con ternura materna en su camino y les consuele en los momentos de prueba de la vida. A todos les imparto mi bendición. Ahora entonamos el canto del Padre Nuestro. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat
Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nomen Domini benedictum. Bendito sea el nombre del Señor. Aiuterium nostrum. Nuestro auxilio viene del nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos omnipotens Deus, Que el Pater, Señor nos bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición del Papa Francisco, concluye la audiencia general de este miércoles 13 de octubre, donde ha desarrollado este tema de la libertad cristiana, fermento universal de liberación, comentando el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, y nos ha invitado sobre todo a acoger las culturas y a inculturar el Evangelio en todos los pueblos. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por su sintonía a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros. Los invitamos a seguir a través de nuestro portal vaticannews.va. Que tengan una buena continuación y un buen día. Muchísimas gracias. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.